Buen día tengan todos ustedes. Continuamos con el tema de principios básicos de electrónica digital del curso de mantenimiento de computadoras. Pues bien, vamos a ver cómo se comprueban los estados de la compuerta NAND. Para eso tenemos y necesitamos la hoja técnica de datos, también llamada datasheet. En este caso yo le solicité el circuito 74LS00. ¿Qué es este circuito? Este circuito es la compuerta NAND de 2 entradas cuádruple. Este es el símbolo de la compuerta NAND. Obsérvese, tiene 2 variables de entrada, A y B. Las variables de entrada se denotan por las primeras letras del abecedario, típicamente con letras mayúsculas. La variable de salida se denota típicamente con letras mayúsculas o minúsculas, las últimas letras del abecedario. Por esa razón aquí aparece X, puede aparecer Y, Z, o desde la letra Q en adelante. Pues bien, entonces, ¿por qué se le llama cuádruple? Porque tiene aquí 4 compuertas NAND este circuito integrado. Para poder trabajar con este circuito integrado, para poder trabajar con estas compuertas, es obligado que polaricemos el circuito integrado. Si observamos aquí, me dice que es BCC, hay 2 series de circuitos integrados, la serie 54 y la serie 74. Veamos acá, la serie 54 se polariza mínimo con un voltaje directo de 4.5 voltios, un voltaje máximo de 5.5 voltios, siendo el voltaje pico de 5 voltios. En la serie 74 se polariza con un voltaje mínimo de 4.75 voltios, un voltaje máximo de 5.25 voltios y un voltaje típico de 5 voltios. ¿Qué ocurre si le pongo de polarización un voltaje menor a 4.75 voltios? Lo que ocurre es que al no estar alimentado correctamente el circuito integrado, las compuertas van a mal funcionar. ¿Qué ocurre si yo le pongo un voltaje superior al voltaje máximo que me indica el fabricante? Lo que va a ocurrir es que el circuito integrado, todas las compuertas que contiene el circuito integrado se quemarán. Pues bien, entonces quedamos que esta es la compuerta que se llama NAND. Este es su símbolo, esta es su ecuación booleana que me está presentando un producto y el resultado lo voy a invertir o negar. A esta pequeña raya le llamamos testa o negación y por lo tanto vuelvo a repetir 0 por 0, 0 invertido 1, 0 por 1, 0 invertido 1, 1 por 0, 0 invertido 1 y 1 por 1, 1 invertido 0. Esos son los 4 estados que que debemos checar en esta práctica. Ahora bien, tenemos aquí este circuito integrado. Obsérvese aquí 74LS00. Está en esta posición, está fuera. Obsérvese, aparentemente están introducidas aquí las terminales del circuito integrado. A estos pequeños metales le llamamos pin, pata o terminal. Y aquí están salidas, no han sido introducidas en el protoboard. No debemos ponerlo en esta forma porque vamos a dañar algunas de sus patas o terminales, dañarlas ya sea que queden chuecas, no sean introducidas de forma adecuada o hasta romperlas. Aquí vemos otra forma. Por ningún motivo debemos meter primero una hilera y luego la otra. Es seguro que romperemos algunas de las terminales del circuito integrado. ¿Qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es ponerlas de forma totalmente horizontal, paralela al protoboard, presentarlo, así se dice, presentarlo, poner ambas hileras de los pines de forma totalmente recta y una vez que ya pusimos de esa forma el circuito integrado, procedemos a introducir el circuito integrado oprimiendo en la parte central del circuito, ejerciendo una fuerza hacia abajo. Bueno, eso va a permitir que se introduzcan las terminales del circuito de forma correcta y quede ya de esta forma. Una vez que ya introducimos el circuito integrado en el protoboard, lo primero que tenemos que hacer, que no debemos olvidar,
es polarizar el circuito, poner los cables de conexión de polarización. Obsérvese aquí, de aquí hacia acá tenemos polarizado el VCC a 5 voltios y de la pata 14 a VCC 5 voltios y de la pata 7 hacia tierra, obsérvese aquí está el negativo, hacia tierra la pata 7. Una vez que ya pusimos ese cable de polarización VCC y tierra, procedemos a realizar lo siguiente. Nos vamos a auxiliar de la hoja técnica, obsérvese aquí. Esta terminal va conectado al positivo y esta terminal pata 7 va conectado al negativo, por lo tanto está debidamente polarizado el circuito. ¿Qué ocurre si no me fijo, estoy distraída e introduzco el circuito al revés, de forma opuesta? ¿Van a entrar las terminales? Sí, sí van a entrar, pero es seguro que quemaremos todo el circuito integrado. Entonces, ahora bien, veamos, las entradas están denotadas aquí por la pata 1, pata 2, salida pata 3. Vamos a enumerar las compuertas de esta forma. Compuerta 1, 2, 3 y 4. Recordemos que habíamos mencionado que las terminales de un circuito integrado las vamos a contar en sentido opuesto a cómo se desplazan las manecillas del reloj. Por esa razón es la pata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Obsérvese, las terminales que corresponden a la compuerta NAND 1 son entradas pata 1 y pata 2, salida pata 3. Las terminales que corresponden a la compuerta NAND 2 es entradas pata 4, pata 5, salida 6. En este caso, entradas pata 10, pata 9, salida pata 8 y por último pata 13, pata 12, entrada, salida pata 11. Pues bien, ahora, para monitorear los estados de salida lo podemos hacer haciendo uso del multímetro, así como también conectando un diodo emisor de luz. Recuérdese que la función del diodo emisor de luz es para monitorear estados, encendido, apagado. Luego entonces también recordemos que las compuertas tienen dos niveles de voltaje y dos estados. Los estados son cero lógico y 1 lógico. El 0 lógico corresponde a un voltaje entre 0 y 0.8 voltios y el 1 lógico corresponde de 2 a 5 voltios. Bueno, una vez lo que vamos a hacer es alambrar, montar, implementar el circuito en el protoboard. Entonces, lo primero que voy a hacer es conectar el dispositivo llamado diodo emisor de luz para que me monitoree los estados a la salida. Recuérdese que el fabricante nos dice que para hacer uso de un LED típicamente tenemos que protegerlo con una resistencia en serie a LED de 1 kilo ohm. Repito, el fabricante nos dice que debemos proteger a un LED con una resistencia de 1 kilo ohm para que asegurar que aquí en el LED haya una caída de voltaje de aproximadamente 2 voltios y eso permita que fluya la suficiente luz en el LED, así como también se proteja de la excesiva corriente que pudiera quemar al diodo emisor de luz. La salida, observemos aquí, es de la pata 3, por tal razón, de la pata 3 del circuito integrado conectamos a una resistencia, de la resistencia conectamos a un diodo emisor de luz polarizado directamente, este sería el ánodo y este es el cátodo. Una vez que ya pusimos esta parte, procedemos a continuar alambrando el circuito. Obsérvese, está bien introducido el alambre, recuérdese que no debe quedar aislante fuera porque, alambre sin aislante en la parte de fuera porque pudiera provocar algún corto. Entonces obsérvese que están bien hechos los alambres con el suficiente longitud para introducirse bien en los terminales del protoboard, así como también asegurar que no vaya a ser corto con ninguna otra terminal
o alambre que se pudiera conectar en el circuito. Bueno, continuamos. Y aquí tenemos ya las entradas. Con un alambre le voy a poner la letra A y con otro alambre le voy a poner la letra B. Recuérdese, pata 1, entrada, pata 2, entrada, pata 3, salida. De esta forma queda ya nuestro circuito listo para poderlo probar en base a las tablas de verdad. Continuamos y entonces tenemos lo siguiente. Obsérvese, pata A volando, pata terminal o alambre B volando, que estoy hablando de esta compuerta, y estamos listos. Una vez que ya tengo ahí los alambres con suficiente longitud para estarlos mandando a cero lógico, que sería negativo o 0 voltios, y a uno lógico, que sería positivo o 5 voltios, porque si podemos observar aquí, está configurada la fuente de alimentación para que me entregue 5 voltios aquí y 5 voltios acá. Pues bien, continuamos y entonces procedo a hacer lo siguiente. La tabla de verdad, el primer caso me dice que A0, B0. Obsérvese, A, 0, que es tierra, B, 0, ya está en ambas posiciones. Para que pueda funcionar el circuito integrado tengo que prender la fuente de alimentación. Veamos aquí, está apagada la fuente de alimentación, la encendemos y observemos. 0 por 0, 0, invertido 1, ya está el LED emitiendo luz porque ya está encendida la fuente de alimentación. Repito, 0 por 0, 0, invertido 1, 1 encendido. Continuamos, el siguiente estado, A, 0, B, A, perdón, 1, B, 0. 1 por 0, 0, invertido 1, enciende LED. Siguiente, A, 0, B, 1, 0 por 1, 0, invertido 1, enciende LED. Continuamos y tenemos A, 1, B, 1, 1 por 1, 1, invertido 0, el LED está apagado. Bueno, entonces recordemos, el 0 me va a mostrar que esté apagado el LED, el 1 estará encendido el LED. No nos vayamos a equivocar y digamos no funciona porque nos esté dando apagado, sino simple y sencillamente le corresponde dar un 0 a la salida. Ahora bien, para decir que un circuito integrado está en buen estado, deben estar en buen estado todas y cada una de las compuertas. Por esa razón, ahora procedemos a probar la compuerta número 2. Veamos, entradas pata 4, pata 5, salida pata 6. Veamos aquí, 1, 2, 3, 4. A, 5, B, salida 6. Estamos preparados ya para probar la siguiente compuerta. Luego entonces veamos acá, está bien introducidos los alambres para asegurar que enciendan y procedemos a trabajar. Y ahí repetimos en los estados 0 por 0, A, 0, B, 0, salida sería 0 por 0, 0, invertido 1. Así hasta complementar los 4 estados de la tabla de verdad. Una vez que ya comprobamos que esa compuerta está funcionando, nos vamos a probar la compuerta número 3. Obsérvese, salida 8, entrada 10 y 9. Veamos acá, yo le puse a la pata número 10 la letra B, a la pata número 9 la letra A y la salida es la pata número 8. También debo comprobar la tabla de verdad en todos sus estados. Veamos acá. 0 por 0, 0. Invertido 1. Está apagado. Prendo la fuente de alimentación y veo entonces que está encendido. 0 por 0, 0. Invertido 1. Recuérdese, para que la compuerta funcione de forma adecuada, deben estar alimentado
el circuito con una fuente de alimentación que nos entregue 5 voltios y esta esté encendida. Bueno, de esa forma probamos todas y cada una de las compuertas de los circuitos integrados. Recuérdese, necesitamos hacer uso de la hoja técnica para poder ubicar qué terminal es voltaje VCC, qué terminal es tierra o GND, qué terminales son de entrada, qué terminal de salida y de qué tipo de compuerta estamos hablando, si es AND, NAND, OR, NOR, etc. Bueno, desde Secati 8 reciban un cordial saludo y seguiremos realizando las prácticas de electrónica digital básica aplicada al equipo de cómputo. Buenas tardes y hasta pronto.